Puesto para venir a la presencia del Señor, a estar en su casa, a venir a glorificarle, a venir a bendecirle. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, maravilloso a su nombre. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Siéntese por favor, si ya saludar ya a su hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde están los que están agradecidos con Dios? A veces nos acostumbramos solamente a agradecer por las cosas buenas, pero sabe, es de las dificultades o lo que nosotros llamamos luchas de lo que más aprendemos. De lo que más aprendemos. Y a veces uno nunca da gracias por ello. Pero esta mañana, estudiando un poquitico, acompañando a una familia que venía a acompañar los restos de un hermano que murió. Y yo recordaba el pasaje del primer libro el segundo libro de Samuel, cuando a David se le muere un hijo, el hijo que tuvo con Betsabé. Y después de David haber estado orando y llorando y ayunando por él, cuando le dicen que ha muerto, él se levanta al templo y adora a Dios. Nadie lo entiende, pero él entendía que la mejor manera de fortalecerse en medio de una aflicción es dándole gracias a Dios. Así que qué bueno que usted y yo seamos agradecidos con nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Estamos estudiando un tema que se ha alargado, porque entré en una parte bien importante de este tema. Estamos hablando de las maldiciones generacionales. Ya llevamos varias semanas en ello, porque nos estamos centrando en una parte que activa todo tipo de maldición generacional. ¿Alguien se acuerda de qué estamos hablando? Estamos hablando del rechazo. Maldiciones generacionales. Pero una de las mayores maldiciones que un padre puede dejarle a sus hijos es ¿cuál? El rechazo. Y entonces le dije que fuéramos a leer Juan, capítulo 1, versículo 11. Si está conmigo, dígame amén. Dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Ya. Siéntese, no más. Jesús fue ¿qué? Fue rechazado. ¿Por quiénes? Por su familia, por los suyos. ¿A cuánto le duele que su papá, su mamá o su cónyuge les haga algo desagradable? ¿Y le importa mucho cuando de pronto eso viene de la vecina o de alguien que usted no conoce? No tanto, no tanto. Pero cuando viene de los suyos, duele mucho más y marca el alma. Eso, sobre todo si viene de los papás, eso se va directico al alma. Ahí se queda grabado. ¿Y por qué leo este versículo? Porque el único que nos puede ayudar a solucionar el grave problema del rechazo es aquel que también fue rechazado por nosotros. ¿Y quién es ese? El Señor Jesús. Déjeme le doy una solución. Hoy no es la solución, pero déjeme le doy una solución aquí. Cuando usted sienta, cuando usted entienda
Cuando el Espíritu Santo le dé testimonio de que usted fue rechazado por alguien, bueno, por sus papás, la solución es venir a Cristo y decírselo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Decir: Señor, a mí me rechazó mi papá, a mí me rechazó mi mamá, a mí me rechazaron mis hermanos. Señor, pero gracias porque hoy puedo perdonarlos y hoy tú estás sanando la herida de mi corazón. Eso hay que decirlo, eso no se puede quedar ahí en la mente, sí. Yo me quedo aquí meditando. No, eso es otra religión. Eso se llama meditación trascendental, budismo, yoga, espiritismo. Nosotros no nos quedamos ahí meditando, no, nosotros oramos. Y sobre todo los de Bethesda, nos gusta orar fuerte, que nos escuchen orando. Pero lo más importante es que nosotros podamos hacer una declaración, una profesión de fe en la que yo pueda reconocer quiénes y cuándo me rechazaron a mí. Todos, yo ya se lo dije, hemos sido rechazados. Y como resultado de ese rechazo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Estamos rechazando a otros. Y quisiera hablarle de otras formas que se van dando en el rechazo en esta noche. Mire, esto es algo que está pasando mucho, sobre todo hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona fue muy maltratada por sus padres, es muy posible que ese hombre o esa mujer, las mujeres siempre usan otra táctica, también muy dañina de rechazo, pero hablemos de ese hombre. Es muy posible que ese hombre cuando forme una familia, tome una decisión, y es que no va a tocar a sus hijos. Yo sí no les voy a ponerme a pegarle a mis hijos. No, a mí me dieron muy duro, mi papá era muy tremendo conmigo, yo con mis hijos voy a ser diferente. Y me parece muy bien que quiera ser diferente. El problema es que si a los hijos no se les disciplina, a los hijos también se les rechaza. Cuando un papá le pasa por alto las faltas a sus hijos y dice: eso mejor no nos pongamos a matarnos la cabeza, ¿sabe lo que está haciendo? Está sobreprotegiendo a sus propios hijos. Y la sobreprotección es una manera de evadir nuestra responsabilidad paternal. ¿Usted cree que hay papás así? Ay, no, eso no nos pongamos a decirle nada, déjelo, eso no se ponga a hacer nada, eso para qué, los niños son niños, los muchachos son muchachos, déjelo que ya se le va a pasar. No, estás cultivando un antisocial, una persona incivilizada, una persona que cuando no le des lo que pide, te va a gritar, te va a irrespetar. Y te dice: necesito una moto, la quiero ya. Y entonces el pobre papá le dice: mi hijito, no tenemos plata para una moto. Entonces va y se roba una. Y me consigo mi moto, ¿y qué? Dios, ¿por qué mi niño me salió así? No le salió, lo volvió así por nunca corregirlo. Lo formó así por dejarle que sus pataletas siempre fueran suplidas. Mi amado hermano, Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice la Biblia lo siguiente. Proverbios 13, 24. Vamos a leer.
Proverbios 13:24. Voy a esperar que todo lo encontremos. No lo tenemos ahí en la pantalla, entonces usted lee en voz fuerte. ¿Listo? Con Biblia en mano a la voz de 3. 1, 2 y 3. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano. Corregir a un hijo es ¿qué? Amarlo. Decir no, yo a mi hijo no dejo que me lo toquen ni con el pétalo de una rosa, es ¿qué? Aborrecerlo. Y aborrecer es rechazar. ¿Sabe qué significa? Es decir, no me interesa que mi hijo sea una persona de bien. No me interesa que mi hijo se convierta en alguien que le haga provecho a esta sociedad en la que lo traje a vivir. No me interesa que a mi hijo se le inculquen los fundamentos como la honestidad, como el trabajo, como el respeto. No me interesa, lo voy a dejar como un animalito ahí. Porque un ser humano nace como un animal. La tarea de un papá es civilizarlo y volverlo un humano. ¿Sí o no? Todo hay que enseñarle a un ser humano. ¿Sí? ¿Qué dicen los papás? Él no por instinto se va a poner ahí a hacer lo bueno, no, él hay que venirle enseñando. Tienes que decir gracias, tienes que saludar, tienes que ser respetuoso, tienes que tener modales, tienes que comer de manera más decorosa. Todo eso hay que enseñárselo, y si no se le enseña, así será, como un animalito. Y hay personas que son así, pero no porque nacieron malos o defectuosos, no, porque sus padres los rechazaron. ¿Y de qué manera? Negándoles la posibilidad de un ¿qué? De una disciplina, de una corrección. Ahora, no solamente se trata de corregirlos, se trata de corregirlos en la amonestación del Señor. Es decir, yo tengo que saber de qué manera lo hago para que mi corrección no los maltrate, sino que los bendiga. Pero le aseguro que lo que dice la Biblia es verdad. Quien quiere corregir a sus hijos, a ese niño terco que está haciendo lo incorrecto, tendrá que disciplinarlo con vara, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, si usted descubre que usted no está administrando la disciplina correcta de sus hijos, pues obviamente todavía está a tiempo para hacerlo sabiamente. Pero si a usted lo educaron a toda leche, sin disciplina y sin amonestación, pues hay mucho por qué trabajar, porque la forma en la que usted se va a relacionar con Dios es una forma en la que le va a costar trabajo someterse a Él. En la que va a decir, a mí no me gusta eso de que me digan qué hacer, a mí no me gusta eso de que alguien me mande que yo tengo que hacer aquello, no, a mí me gusta vivir la vida libre, yo he sido libre y así seré toda la vida. Por eso, entonces, hay que trabajar en el área de la disciplina. Ahora bien, hay otra forma en la que se puede rechazar a un hijo. Y este es un fenómeno que en muchos hogares se presenta, pero la mayoría lo ignora, y se llama las preferencias por algún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque cuando se prefiere a uno, entonces ¿qué se hace? Se rechaza a los otros o al otro, suponiendo que hay dos. Y yo le quisiera preguntar a los que hoy son hijos, ya adultos, pero que un día vinieron de un hogar, si acaso en la casa paterna de donde usted viene, usted como que no percibió que su papá y su mamá tenían unos favoritos. Bueno, solo una. Los demás, todos eran por igual. ¿Todos por igual? ¿No? ¿Preferidos? ¿En cuántos habían preferidos? ¿Un favorito? Aquí en una, otra familia allí. Los demás todos por igual. Aquí también otra familia. Aquí también había favoritos. Allá también habían favoritos.
¿Usted sabe qué pasa? A menos que usted fuera el favorito, a usted lo rechazaron por eso. Amén. A menos que usted fuera el privilegiado. Va a hacerle una pregunta más directa. ¿Cuántos son los hijos menores aquí? El último. El hijo menor. Bueno, hija menor, hijo menor, hijo menor. Hay varios hijos menores acá. Por lo general, no siempre, pero hay una gran cantidad de ocasiones en las que el hijo menor es el favorito. Es el privilegiado. Ahora, no siempre es con una mala intención. No siempre, no. La verdad, no siempre. La verdad es que a veces el papá va aprendiendo con los 5 y cuando llega al 6º ya hizo bien la tarea. Entonces ya con ese 6º, pues como que se vuelve más cuidadoso, le compra más cositas, está más pendiente de él. Y eso es bueno. El problema es que los otros, ¿qué se van a sentir? Se van a sentir rechazados y decir, claro, ahora todo es para el bebé. El bebé sí, mire, que le tiene tal cosa, y el bebé ya tiene 15 o 20, ¿no? El bebé va creciendo. El bebé va creciendo. Y desde la compota en adelante. Obviamente cuando los otros eran niños, también tuvieron privilegio. Lo que pasa es que ya no se acuerdan porque cuando eran niños, cuando eran bebés, no tenían memoria. En cambio ahora que ellos tienen 10 años y que acaban de nacer el último, pues sí van a sentir ese trato diferencial. Pero déjeme leerle unos ejemplos bíblicos y le pedimos al Señor que nos ayude a sanar. Bien sea de la sobreprotección o bien sea del favoritismo de alguno de nuestros padres con nosotros como hijos. Sobre todo para que nosotros no vayamos a hacer lo mismo con los hijos. Amén. Porque eso puede pasar. Y ya ahí sí no le puedo preguntar a usted. Porque si yo le pregunto a usted y le digo, papás, ¿cuántos de ustedes tienen hijos favoritos? Todos me van a decir que ninguno. Pero no les puedo preguntar a usted, me toca preguntarle a los chinos. Me toca preguntarle a ellos y decirle, bueno, ¿y cómo la ve con sus papás? Y ellos van a decir, pues la luz de los ojos de mi papá es fulana. Y el amor y el bebé de mi papá es fulano. ¿Sí? Pero eso ya tocará con ellos. Dejémoslo por ahí de ese tamaño para no seguir ahondando más. Déjeme leer lo que dice Génesis 25, versículo 28. Es un grave error cuando se privilegia a uno abiertamente por encima del otro, porque es rechazo, que se va a estar rechazando al otro. Génesis 25, 28 dice: y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa. O sea, a Isaac le gustaba el borugo, el guatín, el venado, el cajuche. ¿Y quién se los traía? Esaú. ¿Sí? A Isaac le gustaba la caza, la cacería, la comida del monte, pero como él no la podía capturar porque ya estaba mayor, entonces su hijo sí le gustaba el monte, le gustaba la cacería. Entonces dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob porque Jacob le ayudaba a barrer, le ayudaba a trapear, le ayudaba a arreglar cocina, le ayudaba a tender las camas. La Biblia dice que el uno era un hombre de casa con Z y el otro era un hombre de casa con S. ¿Sí? O sea, el uno le gustaba la cacería y el otro le gustaba dedicarse al hogar. Entonces, ¿quién quería el de la cacería? El papá. Pero cuando él llegaba con esos animales, eso se le volvía una melodía ese piso con toda esa pelamenta, toda esa sangre. Y entonces la mamá, ¿a quién quería? Al que le ayudaba
hacer el crochet, el punto de cruz y todas esas cosas. Entonces ella era feliz con un hijo hogareño y él era feliz con un hijo del campo, del monte. ¿Había un problema en alguno de los dos hijos? ¿Eran hijos defectuosos con problemas, malos? No, simplemente eran hijos diferentes. Ustedes vienen de una familia de 5, de 6, de 4, de 3 y todos sus hermanos son ¿cómo? Diferentes. Pero entonces los papás, ¿qué hacen? Ponen la mirada en el que ellos más consideran que va a llevar algún tipo de representación. Ay, es que él se parece a mí. Ay, es que él, bueno, lo que sea. Yo no sé tantas cosas por las que un papá termina prefiriendo al otro. Pero lo que le quiero decir es que ese olvido, es que ahora la atención se centra en una sola persona y todo se enfoca en eso, hace que el otro se sienta rechazado. Y si a usted lo rechazaron por un hermano o por una hermana, hoy yo quiero que usted se lo confiese al Señor y lo confiese fuerte para que el Señor le sane eso en el nombre de Jesús. ¿Sí? Todos los que me levantaron la mano y los que no también, porque yo sé que usted de pronto era el preferido. Después usted no dijo nada. No, en mi casa no habían favoritos porque el favorito era usted. Usted no se sentía favoritismo porque siempre había un trato especial. Lo malo de esto fue que afectó la personalidad de Esaú y afectó la personalidad de Jacob. Porque hubo unos hermanos siempre que compitiendo entre ellos por el amor de sus papás, y eso no es bueno. Hubo unos hermanos siempre riñendo entre ellos hasta el punto de lo que sabemos al final, de engañar y de hacerse mucho daño. ¿Y cómo terminó Esaú cómo en un momento de la vida Esaú terminó viendo a su hermano Jacob como su enemigo y lo quería matar? Y entonces usted ha escuchado que, hermano, en esos hogares en donde dicen: yo no sé por qué ese muchacho no quiere al pequeñito. ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? ¿Por qué será? Porque al pequeñito le dan todo. Porque al pequeñito sí le pasan por alto y lo dejan dormir hasta las 11. En cambio al mayor a las 4 de la mañana: levántese a ver, flojo. Pero dígale a mi hermano, él tiene que descansar porque él le toca muy duro en el colegio. No me lo moleste, que la noche estuvo trasnochando hasta tarde haciendo tarea. Mentira, estaba chateando. Entonces, ¿qué pasa con el otro hermano? Le empieza a coger ¿qué? Rabia. Lo empieza a aborrecer. Ahora sí, confiésese aquí. ¿Cuántos aborrecían a un hermano? Ninguno. Bueno, todos muy sanos emocionalmente. Pero si alguno por allá nos está viendo en alguna parte de Pakistán o de Uzbekistán o de Kazajistán, por favor, usted tiene que reconocer que usted aborrecía a su hermano porque a usted lo rechazaron. Pero hoy usted va a reconocer que lo rechazaron y va a bendecir la vida de su hermano menor. Ese hermano que usted decía: es que como claro, él es el de todo, como él es el que le quita, como él es el que le dan, bueno, lo vamos a sanar en el nombre del Señor Jesús. El problema en las emociones de ellos fue muy grave, pero fue todavía más grave que cuando ellos tuvieron familia. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? La Biblia no nos relata mucho de los hijos de Esaú, pero sí nos relata mucho de los hijos de Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob cuando ya era papá? No tenemos que especular, simplemente nos vamos al capítulo 37 de Génesis y leemos el versículo 3. La Biblia es tan clara que me permite ver que cuando un papá prefiere a un hijo, inmediatamente rechaza a los otros, y el rechazo de los otros hace que aborrezcan a ese hijo. La Biblia es clara. Mire que yo no me lo estoy inventando. Usted simplemente lea Génesis 37:3. ¿Lo encontró? Duro. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Quién era Israel? Era Jacob.
¿Los quería a todos por igual? No. ¿A quién quería más? A José, el menor. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al menor sí le compran ropa de marca. ¿Y los otros? Tíñala con iris. Eso todavía aguanta otra postura. Eso, mande a coser esos zapatos con cáñamo, que eso todavía le aguantan. Y al pequeño sí, hay que comprarle. Así nos toca endeudarnos, así toca hacer lo que sea. Dice que le fabricó de sus propias manos una túnica vistosa, llamativa, de muchos colores. Los jóvenes vestían de colores en ese tiempo, eran coloridas, las doncellas eran muy coloridas. Y Jacob quiso que su hijo fuera también destacado por eso. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mi amado hermano, Jacob recibió esta herencia e hizo que en sus hermanos hubiera un conflicto, y eso fue bastante fuerte. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Básicamente, reconocer que nos rechazaron o que fuimos preferidos por nuestros padres. Y en segundo lugar, algo que tenemos que pedirle mucho al Señor es que nos ayude a tratar a nuestra familia y a los miembros de nuestra casa, a todos por igual. Amén. Mire que Jesús nos lo enseña. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mire usted lo interesante de la personalidad de nuestro amado Señor Jesús como hombre en esta tierra. No nos deja de sorprender cada una de las facetas de su carácter. Mateo 12, verso 46. Dice la Biblia: mientras él aún hablaba, el Señor Jesús, he aquí, nada más y nada menos, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Él está predicando, él está haciendo su tarea. ¿Y quiénes llegaron? La mamá y los hermanos. Unas personas que obviamente son muy importantes para uno. Mamá, los hermanos. 48, 47. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay muchas cosas para tomar en cuenta allí, pero básicamente Jesús dijo: yo no me voy a ir. Sí, mi mamá está allá afuera y mis hermanos, pero yo no les voy a dar un trato preferencial. No, yo voy a seguir atendiendo a mi familia, que son los que hacen la voluntad del Padre. Con esto no le estoy diciendo que usted desconozca el vínculo familiar o que trate a sus papás o a sus hermanos como unos desconocidos. Simplemente que los tratemos por igual. Eso no es fácil. Eso es fácil decir amén, pero no es fácil, porque uno tiene gente con la que se la lleva bien y a la que rápidamente le hará un favor, y a otros a los que uno diría: está muy tarde, está lloviendo, mañana, no, ahorita no quiero. Así que ese es un reto que nos queda a todos nosotros. ¿Sí o no? Yo sé que usted, por alguna persona que le dice: oiga, fulano, ¿me puede hacer esto? Usted, claro, si le toca levantarse a medianoche, usted lo hace. ¿Cuántos correrían por un hijo? ¿Se desvelarían por un hijo? Y si un hermano de la iglesia lo llama a medianoche, pedirle un favor, no me vaya a responder nada, por favor. No me vaya a comprometer, porque de pronto esta noche le suena el teléfono a medianoche. Uy, hermano, pero tiene que ser ahorita.
Sí, es que, oh, no, mañana. Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no es que yo no quiera a mis hermanos, no es que yo no quiera a mi mamá. Lo que pasa es que les doy el trato que se merecen. Y honro a todos de la misma manera. Mis hermanos, mi madre y mis discípulos, que son mi familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Es una forma de quitar esos privilegios que le podemos dar a algunos en particular. Sobre todo no porque esté bien, no porque esté mal atender a alguien. No. Está muy bien que usted le pueda servir a alguien. Sobre todo porque yo me voy a negar a algunos. No porque voy a servir. No, servir está bien. El problema es que habrá algunos a los que les voy a decir no. Y eso sí está mal. Mientras yo pueda servir a todos, muy bien, no hay problema. Mientras yo pueda pensar en el cumpleaños del mayor y en el del segundo y en el del tercero por igual, no hay problema. Pero si digo, para fulano sí, hagámosle tremenda fiesta, y al otro, hijo, tocó arroz con embrión de pollo. ¿Cuánto les gusta esa comida? Rica, ¿sí o no? Arroz con embrión de pollo. Ese es, porque no hubo para más, mijito. Usted me perdonará, pero más adelantico le hacemos algo. Más adelantico. Tenía 6 años, ya tiene 20 años y todavía no ha llegado más adelantico. Entonces ahí sí se está cometiendo un error. Pero que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, los que estamos aquí, los que hemos estado durante estas semanas escuchando esta serie de enseñanzas, vamos a tomar una decisión, y es evitar, luchar y pelear, declarar enemigo a destruir el rechazo. Un papá es fácil que rechace a su hijo. Una mamá es fácil. Papi, yo quiero contarle algo que me pasó hoy. Ay, no me moleste, estoy cansado. Cuéntele a su mamá, vaya, dígale a su papá. ¿Eso cómo se llama? Un rechazo. Hay una forma muy fuerte de rechazo que es con las palabras. ¿Cuántos papás hoy están lidiando con un hijo que tiene, pongámosle poquitos, 25 años? No trabaja, no estudia, no hace nada, y está ahí en la casa atornillado, no, soldado ahí a esa casa. Y ese papá, ay, se cae, ese muchacho no quiere hacer nada, Dios mío, yo no sé. Y se le olvida que desde muy pequeño le dijo, es que usted es un inútil, es que usted no es sino un flojo, ¿usted para qué va a servir en esta vida? Pues para nada. Ay, lo rechazaste, pero además activaste una maldición generacional que venía de atrás. De pronto por allá un familiar también que fue un mantenido, un abuelo, un bisabuelo, bueno, no sé, algo pasó, pero se activó con una palabra. Por eso, papás, si usted es consciente de que usted dijo que sus hijos no servían para nada, hermano, por favor, recoja esas palabras en oración delante del Señor. No diga, mi hijo no va a ser, ¿usted para qué va a servir? Mire, usted no es capaz ni siquiera de tender la cama. No, usted no sirve. No, espere, hijo, vas a tener que aprender a tender la cama, vas a tener que aprender a hacer tus quehaceres, porque tú vas a ser alguien muy útil para esta sociedad y para la gloria de Dios. Pero pues eso lo dice uno cuando ya conoce al Señor. Cuando no, pues usted ya sabe lo que se dice, ¿no? Perezoso, inútil, inservible, no sirve para nada. Y al lado de esas palabras aparece una forma de rechazo muy, muy parecida a la anterior, que se llaman las comparaciones. Las comparaciones. ¿A cuántos los han comparado con otro? Eso es rechazo, una forma de rechazo, ¿no? Hay que sanarlo, hay que reconocerlo delante de Dios. Esto no es para que usted se hiera contra sus papás, los juzgue, no, simplemente es para que los sanemos. Entonces resulta que van a la reunión de padres de entrega de boletines del colegio. Y el uno, todo 10, todo 5, bueno, la materia, la forma de calificar que sea, si es de números, supongamos que es de 1 a 5, todo 5, muy sobresaliente, muy excelente.
¿Y el otro? No, eso mejor dicho, hermano, ni pagándole a los profesores, hermano. No, eso. Entonces, ¿qué hace el papá? Los compara y dice, mire a su hermano, aprenda. O a su primo, mire lo que ese no le da dolor de cabeza a su tía. Ese sí, mírelo cómo ya va saliendo adelante. Usted miren. Esa comparación, esa descalificación se graba en el alma. Porque viene de ¿quiénes? De los papás. Recuerde, Jesús vino a los suyos, vino a su trabajo, pero los suyos no le recibieron. Porque lo que más duele es cuando nuestra propia familia, cuando nuestra propia mamá, cuando nuestro propio papá nos ¿qué? Nos rechaza, pero en este caso nos descalifica. Nos dice, usted sí que mírelo, me decepciona. Uy, usted, yo no sé en qué pierdo la plata. Esa clase de rechazos es la que está llevando a los muchachos hoy en día, que si tiene una pequeña maldición generacional de inmoralidad, quiera llenar la aceptación. ¿Cómo? Volviéndose un inmoral, poniéndose a vivir una vida desordenada en la sexualidad. Si tiene una pequeña maldición generacional porque el papá fumó por allá en algún momento, ¿saben qué va a llenar ese hijo, ese rechazo? Poniéndose a meter vicio. Si tiene una pequeña maldición por allá de que el papá se cogió por allá algo del trabajo, se quedó por allá con una carretilla que no le pertenecía, dejó por allá de pagar una plata y se hizo el de las gafas, ¿sabe qué va a hacer ese hijo ahora que lo rechazan? Se va a volver un estafador, se va a volver un hacker de esos que, porque ya las formas de robar hoy en día son muy diferentes, ¿no? Ya son muy distintas. Anteriormente salían a un camino y por allá le ponían una trampa y hoy en día no, hoy en día se meten a un computador y desde un computador pueden hacer muchísimas cosas y hackearle las cuentas a no sé quién y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el rechazo activa las maldiciones generacionales. Ahora, toda la vida nosotros hemos estado siendo afectados por el rechazo y hemos recibido rechazo. Yo se lo dije hace 8 días, pero mi amada hermana, mi querido hermano, si usted está orando para que su cónyuge cambie, ¿cuántos están orando para que su cónyuge cambie? Esposa o esposo. Todos los casados, los solteros pues ni modo porque no lo conocen todavía. Todos los casados en el anhelo de que el esposo sea diferente. Pero le quiero decir una cosa que está asegurada en la Biblia, y es que si como padres, perdóneme, si como esposos rechazamos a esa esposa o a ese esposo, ¿sabe qué va a pasar? Nunca, pero nunca de los nunca va a cambiar. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? Es algo muy serio lo que le estoy diciendo, porque yo estoy empeñando una palabra demasiado determinante. Pero se lo voy a poner un ejemplo para que usted me entienda más fácil. La mujer está allá. Dios mío, cambia a mi marido, Señor. Haz de él un hombre nuevo, que te ame, que te sirva, que camine para ti, Señor, que sea diferente. Y llega el esposo y le dice, hola mi reina, ¿cómo estás? Quítese fastidioso. ¿Ya vine a molestar otra vez? ¿No ve que estoy orando? Y se le acerca y la quiere consentir con cualquier intención, yo no sé con cuál. Usted imagínese lo que quiere imaginarse. Oiga, ¿y qué le dice? Eche para allá, usted sí molesta. ¿Sabe? El simple hecho de rechazarlo hará que esa persona nunca tenga el poder y el respaldo de Dios para querer cambiar. Bueno, sí cambia, pero de pareja. Eso es triste, pero es la verdad, hermano. Eso sí lo escuchó Orlando. Oiga, hay cosas que para nosotros pueden ser chistosas, pero la verdad, mi hermano, es que son tristes y dolorosas. Pero ¿sabe? Yo no lo culpo a usted,
porque yo también fui afectado por esto. Nos toca pelear contra el rechazo. Mire, le hace una pregunta. No vaya a responder qué a usted le pasa, simplemente usted tómela como muy general. Hay mujeres que cuando su marido quiere hablar en público, ella les da vergüenza, les da pena. Y en ocasiones hasta empiezan a hacer una carita de ¿con qué irá a salir ahora? ¿Usted sabe lo que eso significa? Ayúdeme. Se llama rechazo. Esa mujer rechaza a su marido. Dígame si usted no las ha visto. Ninguna vino esta noche, pero las hemos visto por ahí en películas. ¿Cierto que sí? Uy, ya empezó. Ay, uy. ¿Ah? ¿Con qué irá a salir? Uy, no. Uy. No. Avíseme cuando ya deje de hablar que, ay, su papá. O al contrario, cuando la mujer va a hablar, el hombre empieza a hablarle a los otros, a decirle. Esa es. ¿Usted sabe eso cómo se llama? Rechazo. Y parece un chiste. Mire, no hay una mejor forma de rechazar a la gente que a través de las bromas. Usted a través de las bromas rechaza a la gente riéndose, pero la termina rechazando. Ay, venga mi nariz de... Bueno, no sé, no se me ocurre nada. Venga para acá que que es tan bonito, mírelo todo cabezón. Lo está rechazando, lo que pasa es que lo dice en una broma, en un tono, pero lo está rechazando. Venga mi cabeza motor, venga mi cabeza martillo. Lo está rechazando. Lo que pasa es que se está riendo, pero es una forma de rechazo. ¿Por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Porque tenemos que declararle la guerra al rechazo en el nombre de Jesús. Si alguien habla mal de nosotros, eso es una forma de rechazo. ¿Saben nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hablar bien de él en el nombre de Jesús. Es que me contaron que fulano dice que usted no sirve, que usted es feo. Entonces usted dice, ay, de verdad, bueno, me gustaría hablar con él, porque él sí es muy inteligente, porque él sí es muy bien presentado en lo que está haciendo. O sea, yo inmediatamente le cierro la boca a Satanás. No a través del rechazo, porque el rechazo produce más rechazo, sino a través de la aceptación. Pero ¿qué sucede cuando dicen, ¿cómo le parece que fulana de tal está diciendo que usted es fea, que usted es gorda? ¡Ah! Y la india patirrajosa esa es que nos ha mirado en un espejo. Y es que no ha mirado lo gordiflona que parece que ya se revienta un globo inflado ahí hablando. Porque el rechazo produce ¿qué? Más rechazo. Entonces, como nosotros vamos a cortar con ese rechazo, nos damos cuenta de que alguien habla mal de nosotros y ¿qué hacemos? Hablamos bien de él. Entonces nos vienen y nos dicen, fulano dijo que usted no sé qué. Decimos, ven, me gustaría escucharlo, me gustaría hablar con él. Porque la verdad yo pienso que él sí es una persona diferente, que es una persona buena. No tengo la oportunidad de conocerla lo suficiente, pero lo poco que lo conozco veo que tiene cosas muy bonitas. Usted mató ese rechazo. Pero cuando no, me hirió mi corazón. Fulano dijo que yo era malo, fulano dijo que yo era perverso, fulano dijo que yo era esto, porque eso lo afecta, ¿sí o no? Hermano, dígamelo a mí, que yo he tenido que hacer la escuela de la crítica, la murmuración. La gente habla mal de los pastores, re mal, pero a mí no me preocupa. Cuando alguien habla mal de mí, yo inmediatamente me imagino las cosas buenas que conozco de esa persona y digo, oiga, pero esa es una buena persona. Me gustaría hablar con él a ver si él opina eso de frente. Y yo no dejo que mi corazón se hiera por eso. Si no, sería enemigo de la mitad del pueblo. Pero como no es así, yo después lo veo, lo saludo, lo bendigo, y si puedo servirle, le sirvo en lo que pueda. Orar por él, ayudarlo, compartir la palabra. Y hay mucha gente que a mí me han dicho, fulano habló mal de mí, y luego me ha llamado y me ha dicho, yo quiero que usted ore por mí por esto. Yo quisiera que usted me diera un consejo en esto. Claro, con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Pero, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque la Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Vamos a declararle la guerra al rechazo en el nombre de Jesús. Una
de las áreas en las que tenemos que trabajar para perdonar a nuestros papás. Y si usted tiene hijos pequeños, ¿alguien aquí tiene hijos menores de 5 años? ¿Ninguno? Todos tienen hijos grandes, de 6, de 7, de 8, 9, 10. Bueno, hay algunos ahí. Los niños a esa edad, los niños pequeños, a esa edad, entre más pequeñitos más, manifiestan temor a la oscuridad, temor a dormir solos. ¿Sí o no? Ya si más allá tienen temor, pues ya es un problema más espiritual y más emocional, y hay que ayudarlo también, pero sobre todo estoy hablando de ahí para abajo. ¿Usted qué cree? ¿Que los únicos que les da miedo dormir con la luz apagada, que los únicos que perciben que hay monstruos de la oscuridad y todo, son nuestros niños? ¿O usted cree que cuando nosotros éramos niños también nos daba miedo? Y hasta nos orinábamos ahí en la colchoneta. Ni les cuento cómo era mi colchoneta, porque eso parecía el mapamundi, en todos los países pintados ahí, por el miedo de levantarme. Pero mire, es una cosa con la que lidiamos nosotros. ¿Qué pasa? Uno crece y entonces uno a veces se le olvida eso, y resulta que los hijos necesitan sentirse amados. Y si usted tiene hijos menores de 10 años, o sea, antes de la adolescencia, que no hayan entrado a la adolescencia, porque ya después de la adolescencia ya la cosa es otro cuento, y hay que trabajar más profundo. Pero si usted tiene hijos antes de la adolescencia, aproveche un momentico muy útil, el momento antes de dormirse, y esté con ellos presente. ¿Por qué razón? Porque cuando un papá está presente con sus hijos ahí y le dice: hijo, yo te amo, le pega un abracito, le soba la cabecita, lo consiente, las mamás o los papás, ese hijo se va a sentir protegido, amado y sobre todo aceptado. Pero es muy posible que de pronto le pasara a sus hijos, porque claro, yo no sé si antes las casas eran mucho más, las familias eran mucho más numerosas, y pues casi nadie dormía solo, porque todo el mundo tenía que dormir con otros 3 ahí al lado. Hoy en día no, hoy en día nos damos el lujo de decir: el cuarto de la niña, el cuarto del niño, el cuarto de Kaiser y el cuarto de Pacheco. Sí, porque hasta el gato tiene pieza. Todo el mundo tiene pieza hoy en las casas de hoy en día. Hace tiempo no. Hace tiempos, hermano, era la calceta, la cuja de fulano y el catre de sutana, y bueno, ahí el camarote, y bueno, eso era compartido. Entonces no era tan, pero hoy en día sí. Y entonces a los niños, y muchos aconsejan esto, que rapidito hay que sacarlos, que rapidito hay que independizarlos, y eso es bueno, pero a ellos les va a dar muchas veces ¿qué? Miedo. Y cuando su hijo pequeño manifieste miedo, ¿qué habrá que hacer? Decirle: vaya, acuéstese, si es bobo, ahí no hay ningún coco, ahí no hay nada. ¿Será que esa es la forma correcta? No, es dejarlo, es decirle: hijo, no te preocupes, ven, acuéstate aquí un rato con nosotros. Hijo, el Señor te guarda, Dios te protege, no te preocupes, pero aquí estamos nosotros. Si quiere, vaya y traiga la colchoneta, o vénganos, o voy y me acuesto un rato con usted. Todo impidiendo que se vuelva una manipulación, pero sobre todo que ese hijo se sienta protegido cuando tenga miedo. ¿Por qué razón es tan importante esto? Mire, hay una clave. Cuando a un hijo se le permite experimentar muchos momentos de miedo y se le pega por eso, y se le reprende terriblemente y se le maltrata por eso, cuando llegue a la adolescencia, el miedo dejará de ser miedo y se convertirá en ira. Y son esos hijos que a toda hora están de mal genio, que a toda hora gritan, que a toda hora pegan el portazo, ¡pum!, se bajan bravos porque no le dieron lo que querían, porque ese miedo al que lo
pusieron cuando era un bebé, ahora se convirtió en furia, en ira. Y cuando se llegue a casar, pues son los hombres maltratadores, son las mujeres que acaban, hermano, hasta con la vajilla, porque los pusieron a vivir miedos. Mi querido hermano, voy cerrando con esto. Si usted se acuerda de que lo pusieron a sufrir miedos, usted le tenía miedo al coco, le tenía miedo a la patasola. ¿Sí? ¿Alguien le tenía miedo? Sí, porque la gente contaba tantos cuentos. Y sobre todo que había tanta fauna. Yo me acuerdo que había un pájaro que cantaba muy feo. No sé qué pájaro era, pero eso. Y ese pájaro cantaba y yo me estremecía y yo decía, ese pájaro, ¿qué será? Tengo que buscarlo, a ver, por alguna parte, por internet, porque en el monte no me voy a ir a buscarlo, pero ¿qué animal era? Oiga, y a mí me daba miedo. Yo escuché muchas cosas. Yo sufrí como hasta los 12 años de mucho temor, de muchos temores. Oí cosas. Satanás me pudo perturbar y hubo un derecho para que Satanás me asustara con espantos de maneras que usted no se imagina. Pero no lo voy a asustar a usted, no se preocupe. Gloria a Dios que mi madre conoció al Señor. Hubo un muy buen pastor que me ayudó en ese proceso de afirmación de la paternidad, sobre todo después de que mi papá muere. Y aquí estamos, para la gloria de Dios, ya venciendo nuestros miedos. Ya no nos da miedo la noche, ni las tinieblas, ni el diablo, ni nada, sino que el Señor nos dará su protección. Pero lo que le quiero decir es que ese miedo se transforma en ira. Y por eso, mi hermano, tenemos que ir y reconocer: a mí me dejaron solo. Yo sentía que me iban a matar, sentía que mejor dicho, que yo no podía, y ese miedo me paralizaba. Ahora yo lo confieso delante del Señor, reconozco que el Señor siempre ha estado conmigo, perdono a mis papás porque me abandonaron, porque me dejaron solo por un tiempo, porque me tocó dormir solo en esa pieza o lo que sea. Ahora los bendigo en el nombre de Jesús y acepto la protección y la ayuda que viene de Dios. Eso va a producir una cosa muy bonita, y es libertad de esa rabia con la que viven muchas personas. Se lo aseguro, hermano, porque no es normal que usted y yo vivamos enojados por todo. ¿Están aquí? ¿O sí será normal? Hay que pelear a toda hora, hay que vivir enojados todos los días. ¿Sí? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Obviamente no. Entonces, alguien aquí me dice, Luz me dice, a mí me pegaban y por miedosa, y me mandaban a traer los caballos sola. Eso que ella está contándonos aquí en el chat de los que nos están viendo, eso es un miedo. Y sabe, Luz, y todos los que nos están viendo, por eso estoy seguro que has sufrido de ira. Por eso cuando hay cosas que no te gustan, puedes reaccionar de una manera irascible y después decir, uy, ¿yo por qué traté a mi hijo así? Uy, ¿yo por qué traté a mi esposo así? Porque te expusieron a un miedo. Te pusieron a vivir un momento de mucho miedo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Volver a recordar ese momento en oración, decir, Señor, yo recuerdo que me tocaba pasar por ese monte y yo sentía que me iba a coger la madre monte, la madre de agua, la madre, bueno, todas esas madres diabólicas que nos enseñaban. Señor, yo lo reconozco, hoy lo pongo delante de ti. Señor, perdono a mi papá, a mi mamá, al que sea que me forzaba esto, que además de impulsarme a enfrentar esa situación que me daba miedo, me pegaba, me maltrataba con palabras. Yo los perdono y reconozco que el Señor sana mi pasado. Es que la Biblia dice algo muy bonito en Eclesiastés, capítulo número 3. Leo esto y oramos al Señor esta noche. Dentro de 8 días continuamos. Amén. Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo número 15. Ese es un versículo muy precioso que yo quiero que usted recuerde. Eclesiastés 3, 15. Dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios, ayúdeme. Y Dios, bueno, Eclesiastés 3:15. Y Dios restaura
lo que pasó. ¿Quién es el único que puede restaurar ese corazón adolorido? Ese niño que ya creció pero que todavía sigue sintiendo miedos, que sigue reclamando a papá cuando el papá no venía, a la mamá cuando no le quería ayudar. ¿Quién es el único que puede restaurar eso? Dios. Así que mi hermano, hoy vamos a pedirle al Señor que sea Él el que restaure eso que nos hizo sentirnos rechazados, expuestos a un tremendo miedo, expuestos a una situación difícil, sobre todo porque eso nos ha vuelto personas que también rechazamos y que como estamos dañados en el alma, o estábamos, también terminamos dañando a otros. Pero eso no tiene que ser más así. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos esta noche a nuestro Dios? El Señor Jesús dijo en Mateo 6, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor nos acepta y Él es el único que fue rechazado y no rechaza. Es el único a quien todos lo criticaron y Él no critica. Es el único que fue dañado y Él no daña a nadie. Él viene a sanar y a bendecir nuestros corazones. La solución comienza en decirle las cosas a Dios. Cuéntele a Dios. Usted lo rechazó su papá, lo rechazó alguna de las experiencias, hubo preferencias en su familia, hubo sobreprotección, hubo maltrato, de pronto hubo exposición a fuertes miedos. Confiéselo, dígalo: Señor, yo me acuerdo que esto me pasó. Y si no se acuerda, pídale al Espíritu Santo que le ayude a recordar, porque Él le puede ayudar. Y le aseguro, mi hermano, que la sanidad va a ser muy, pero muy poderosa en nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Gracias por poner cada uno de los oyentes y los que asisten a este servicio hoy, su oído a esta palabra. Porque eso no es una palabra de entretenimiento. Esto no es una palabra que más tarde ya la olvidamos y la dejamos ahí. No. Esta palabra tiene un propósito, y es que yo le declare la guerra al rechazo en mi vida. Que yo decida que ya nada me va a hacer rechazar a las demás personas, rechazar lo bueno que hay en cada persona, o lo que esa persona significa sin ni siquiera haberla conocido. Señor, tenemos que reconocer que nuestros padres sí nos rechazaron. Venimos de familias numerosas, familias donde habían algunos preferidos, otros maltratados. Muchas cosas se vivieron en ese hogar, pero aquí estamos contándote la verdad. Cuéntale a Dios, cuéntale. Abre tu boca y cuéntale al Señor qué tuviste que vivir cuando querías tener a tu papá y no estaba, cuando anhelabas que tu papá te defendiera pero no estaba presente, que tu mamá te ayudara pero a ella no le quedaba tiempo, no tenía la intención de poder ayudarte. Cuéntaselo a Dios esta noche. Dile: Señor, esto me pasó. ¿Por qué hay que contarlo si ya Dios lo sabe? ¿Por qué tengo que hablar si ya Dios lo sabe todo? Porque cuando tú confiesas, tú te sanas. Porque cuando tú lo confiesas, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Eres libre del miedo, eres libre de la ira, eres libre de lo que te dañó, de lo que te marcó. Cuéntale al Señor esta noche esa experiencia que viviste con tus hermanos, donde hubieron enemistades y algunos eran enemigos de sus propios hermanos. Veían a sus hermanos como los malos, porque por culpa de ese hermano menor le dieron muchas fueteras, porque por culpa de ese hermano muchas veces lo regañaron, muchas veces le pegaron, porque simplemente ese hermano aprovechó, utilizó esa posición de preferido, de favorecido, para hacerle mal
al mayor, al otro. Hoy tenemos que reconocer esto, porque esa forma de rechazo hace que en nuestro corazón estemos haciendo lo mismo con las personas que nos rodean, que nuestra propia familia esté cosechando rechazo de nosotros, que nuestros propios hijos estén viendo que no tenemos tiempo para ellos, que no les queremos hablar, que no les queremos escuchar, que esa propia esposa esté viendo que siempre estamos ocupados para ella, para otros sí, para ella no, o que ese esposo tenga que ver que esa mujer nunca lo acepta, nunca lo quiere recibir como su esposo. Por eso, Señor, sana cada familia, sin importar cuál haya sido la herida del alma que estaba allí. Sánala esta noche, sana ese hogar, restaura esa familia, Padre, en el poder de tu Espíritu. Restaura, Señor. Tu palabra dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y conoce el futuro. Pero dice la Biblia, y Dios restaura lo que pasó. El único que puede ir allá cuando estábamos en el vientre, el único que puede ir allá cuando estábamos en esa cuna solos, el único que puede ir allá cuando estábamos en ese colegio, en esa escuela, y sanar lo que vivimos en ese abuso, en ese maltrato, es Dios. Es mi amado Señor Jesucristo. Así que cuéntale toda la verdad a Él. ¿Qué le pasó a tu inocencia ese día, esa noche? ¿Qué le pasó a tu alma ese día en el que te dijeron: tu papá murió, tu mamá no va a estar más, te dejó, te abandonó? ¿Qué le pasó a tu alma ese día? ¿Cómo empezaste a reclamar y a decir: ¿por qué a mí? Y a buscar una explicación siendo un niño, siendo una niña. No entendías, pero eso lo recibiste como un rechazo, como un abandono. Y hoy has luchado con la inseguridad, has luchado con la duda, aún para creerle a Dios. Te cuesta trabajo creer que cosas buenas vienen para ti. Te cuesta trabajo creer que Dios hará cosas grandes en ti, porque la baja autoestima se apoderó de ti, porque algo te dice que no vales. No valiste para tu papá, que no te quiso criar. No valiste tal vez para tu mamá, que no quiso estar pendiente, y por esa razón el enemigo te ha tenido humillado, comiendo algarrobas. Pero Dios quiere tenerte vestido como príncipe y sentado en la mesa de la sobreabundancia, porque es para ti como hija y como hijo de Dios. Pero hoy cuéntale al Señor la verdad. Dile a Dios lo que tengas que decirle esta noche. Cuéntale lo que tengas que contarle al Señor. El Todopoderoso está listo para sanarte. El Todopoderoso está listo para restaurar tu pasado. Si tú le hablas, si tú le cuentas, si tú le dices: me rechazaron, me dijeron feo, me dijeron fea, me dijeron que mi cuerpo no servía, era horrible. Cualquier palabra de rechazo, dísela delante de Dios para que la pueda sanar esta noche. Te dijeron inútil, perezoso, flojo, inservible, o cualquier otra palabra, sobre todo tus padres, declárala hoy para que puedas sanar lo que te sucedió, ser libre en el nombre de Jesús y reconocer el diseño perfecto que Dios tiene para contigo, que Dios tiene para con tu familia. Señor, yo bendigo tu nombre, porque cada familia que está aquí y cada hogar que está aquí es una bendición y hace parte del propósito eterno de Dios. Familias restauradas, oro por familias sanas, oro por familias cambiadas, oro por familias en las que no se repetirá el círculo diabólico del rechazo, que los padres nos rechazaron, entonces rechazamos a los hijos, y así sucesivamente. Eso se corta aquí y ahora, en el nombre de Jesús. En nuestra familia no seguirá más ese círculo de rechazo, sino que ahora habrá aceptación, y el amor del Señor gobernará nuestra familia. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale sus fuertes aplausos al Señor, que se merece toda la gloria, todo el honor y toda